Luciana Camardón, que ha sido funcionaria en la provincia de Río Negro, ha estado trabajando en temas vinculados a narcocriminalidad en la Secretaría de Seguridad Provincial hace algún tiempo. Hoy no está aquí en la región, pero sí creemos que es una voz para escuchar respecto de esto que está pasando por estas horas. Luciana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Agustín Amado te saluda. Hola Agustín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Sorprendido, bueno, por esta noticia, no sé cómo lo estás viendo, cómo has observado, qué nos puedes decir en principio. La pregunta es muy amplia, pero es como para comenzar la charla, respecto de este acontecimiento en donde más de 20 y tantas personas han perdido la vida producto del consumo de una sustancia que se comercializa de manera marginal, pero que está muy naturalizado, el consumo, digo, y que además es un hecho atípico por este resultado, esta emergencia que ha planteado en la cuestión sanitaria, y todas las derivaciones que esto trae aparejados, no solamente las políticas, sino también lo que se hace en función del avance del narcotráfico en la Argentina. Y contanos cómo ha sido tu experiencia en Río Negro, qué se puede hacer, qué se hizo o qué se debiera hacer. Sí, bueno Agustín, sí, en principio, como decís vos, pensar en primer lugar, que no existen soluciones. Uno a veces por ahí ante estas situaciones tan graves y con tantas, y por supuesto donde se pone en juego, en riesgo la vida, y bueno, que digamos una situación como la que estamos, la que tuvimos, la que estamos presenciando, en donde se está cobrando vidas de las personas, de jóvenes. Ante esta gravedad, digamos, uno espera o le gustaría escuchar soluciones mágicas o fáciles y bueno, por supuesto que lo único fácil o mágico son los eslogans que a veces se venden como si el marketing, pero en realidad no existe solución en serio y profunda que no tenga que ser consensuada, muy pensada, y de largo plazo, ¿no? Y con compromiso incluso de distintos colores políticos y digamos, de la ciudadanía en general también. Y bueno, y como decías vos, digamos, pone sobre la mesa las complejidades de los mercados ilegales. Cuando hay un producto que se consume, nos guste o no, se consume, y que ese producto se produce en la ilegalidad. Entonces no hay ningún organismo de control que regule la producción, que intervenga. O sea, incluso la adulteración puede, no digo que haya sido en este caso, que está obviamente, está en manos de la justicia, la investigación y todo, pero incluso puede haber adulteración por negligencia, que no sea voluntaria, pero nadie regula, controla qué se produce, toda esta complejidad de la ilegalidad, ¿no? Claro. Y por otra parte, también la dificultad digamos, ¿no? O sea, hay cosas que por ahí son cuestiones que por ahí que requieren de un trabajo articulado, compromiso y de largo plazo entre distintos actores, porque acá se pone en juego la salud, la política de salud, la asistencia de la salud ante la emergencia y también de manera preventiva. Bueno, también las políticas de persecución, pero digamos, teniendo cuidado, porque a veces, no es fácil, no sé, estas cuestiones no se resuelven poniendo tras las rejas a las 2 o 3 personas Claro, que casualmente avecinas que se una de pueden. las preguntas, y en función de tu experiencia te iba a consultar, si esto se resuelve desde lo policial, desde lo judicial, si esto se resuelve, y uno cree que que te quedas corto con esa respuesta si fuese así, ¿no? Tal vez la respuesta no es solamente policial o judicial, como te decía recién, ¿no? Allanando aquellos lugares de venta, y sancionando, digo, con sentencias condenatorias para aquellos que se dedican a la comercialización, a lo narco. Bueno, creo, ¿se cortó la comunicación? ¿Sí? Vamos a retomarla, por favor, la comunicación con Luciana Camardón, que es especialista en estos temas, que ha tenido trayectoria también aquí en la región vinculada al narcotráfico o a la narcocriminalidad desde la acción del Estado, desde la Secretaría de Seguridad, precisamente para conocer lo que está en manos del Estado, lo que está en manos de los gobiernos, de las gestiones, poder hacer en función de esta temática tan sensible por estas horas, y muy sensible, digo, porque se ha cobrado la vida de 23 personas
hay más de 70 personas que están complicadísimas con su condición de salud, precisamente por el consumo de una sustancia que al estirarla probablemente, o al combinarla con otros químicos, con otros productos, ha generado este resultado que estamos observando impávidos a nivel nacional y que ha trastocado todos los esquemas, ¿no? Esto pone, te decía, pone de relieve varias cosas. Por un lado, ¿cuál es la acción efectiva que hace el Estado, o los Estados? Porque aquí también intervienen nación y provincias respecto de lo que se puede hacer con esta problemática. Pero la pregunta que le hacíamos a Luciana es si esa acción desde lo policial, desde lo judicial alcanza, a propósito de esta última observación que hacía, y uno cree que la acción policial y judicial se queda corta frente a esto, porque también está lo particular de aquel de aquella persona que decide, por un lado, ingresar en el consumo y por otro lado, no dejar tampoco el consumo. Eh, ¿Qué otras herramientas se tiene para afrontar la narcocriminalidad, Luciana? Sí, bueno, como lo planteabas muy bien, no basta con encarar una, porque aparte cuando hablamos de lo penal no involucra solamente la estrategia judicial de investigación criminal, que es importantísima, pero no alcanza con bueno, una buena investigación judicial que culmine con la condena de Narcos. bueno, de los autores. Porque ahí, o sea, esos autores obviamente no van a recibir pena de muerte, digamos, van a recibir una pena, una condena, en algún momento van a dejar de estar tras las Bueno, rejas, ese o es otro tema incluso, que vos estás planteando, es decir, que el sistema carcelario no implica la resocialización, es decir, no implica la corrección de ese tipo claro, de conductas, claro, de claro, contradictorias con la ley. cómo, digamos, de cómo no se agota la solución con una agencia del Estado, digamos. Porque además también muchas veces hay mercados, por lo menos en el caso de Río Negro era así, la mayoría, digamos, de las redes criminales están compuestas son básicamente empresas familiares, por llamarlo de alguna manera, porque son, digamos, y bueno, si por ahí se condena al autor del hecho, quizás familiares o de grupos, de bandas que por ahí continúan sin la presencia de uno de los involucrados o de uno o varios, ¿no? Y más cuando en general, bueno, se persigue a los eslabones más bajos de la cadena, que es algo que está muy dicho ya, y no a todos, no los más altos, ¿no? Y entonces esto también, o sea, pone en la mesa primero las limitaciones digamos, de las salidas penales, y que o sea, que necesitamos para tener políticas serias, tener como mucho compromiso, o sea, trabajar, digamos, digamos, ser conscientes de todas estas instancias y no quedarnos solamente con el momento de la condena y no hacer nada después, no preocuparnos, digamos, por la reinserción, ni por los problemas estructurales como son la falta de oportunidades de determinados jóvenes de determinados barrios, que no quiere decir que también hayan personas que no sean de esos barrios más periféricos los que también estén involucrados y por ahí viéndose beneficiados por las enormes ganancias de este tipo de mercados ilegales. Entonces, bueno, ver cómo el problema en su complejidad nos implica, o sea, nos requiere entonces que para pensar en soluciones serias tengamos a más de un actor sentado sobre la mesa planificando, pensando políticas de largo plazo, o sea, a distintos ministerios y también a distintos colores políticos como para poder garantizar que haya cambios profundos, ¿no? Ujú. Bueno, eso es casi una utopía en la política de nuestro país. Sí, sí, pero bueno, tenemos experiencias por ahí, bueno, en otros países y también en nuestra propia región, experiencias bueno, que por ahí no fueron de gran duración, pero que nos muestran que es posible, por lo menos iniciar ese camino, ¿no? Después, sostenerlo también es otro gran desafío, pero bueno, sí, y también, bueno, otra gran cuestión es, digamos, la saturación, digamos, las limitaciones de nuestro sistema de salud, que la verdad que está colapsado. Bueno, venimos también de atravesar una pandemia con una deuda, bueno,
Claro, pero ahora el consumo de sustancias, de este tipo de sustancias problemáticas, como se le denomina, casi un eufemismo también, ¿no? Eh, Atraviesa todas las condiciones socioeconómicas y hasta te diría emocionales también. Porque uno puede hablar de la búsqueda tal vez de una salida en aquel que se encuentra en un atolladero y no sabe cómo salir y recurre, digamos, a este tipo de opciones. Pero también está aquel que ingresa, digamos, al consumo en la búsqueda de sensaciones nuevas, o también por una forma de socializar con sus pares, que también sería otra opción, y no encontrás problemas de insatisfacción en lo personal, en lo laboral. Quizás hay otro tipo de búsqueda, y me parece que son esos los casos que complejizan aún más el encontrar alguna salida o alguna política activa para implementar. Sí, tal cual. Sí. Esto que mencionaste es súper importante porque es un problema que, por un lado, en algún punto podemos hacer como un cierto como paralelismo con la violencia de género, que en algún sentido trasciende las clases sociales. Son problemáticas que comunes a distintos, bueno, sí, personas de distintas clases sociales y que acceden al consumo de sustancias por distintos motivos, pero que cuando ese consumo tiene lugar bajo determinadas condiciones y con problemas estructurales, como por ejemplo la falta de oportunidades, falta de contar con un proyecto de vida como que direccione que resulte como que constituya como un anclaje, y la falta, digamos, cuando todo eso se da sobre un tejido social muy roto y problemáticas muy estructurales, es aún más complejo. No quiere decir que el otro también no sea difícil de resolver y que también, también tenga revista su complejidad, pero cuando tenemos además un montón de otros problemas que se suman, ahí, es cuando requerimos realmente la presencia de un Estado, fuerte y con políticas, que se conoce como políticas o multiagenciales o multiactorales, para poder abordarlo eficazmente. Claro, te hago una pregunta cuya respuesta capaz que te pone en aprieto, es un tanto compleja o no. Pero cuando hablamos de que este tipo de temáticas atraviesan a todos los estratos sociales, las condiciones sociales, económicas, y también de expectativas de las personas. Búscanos en Twitter como AM550 La Primera y tené toda la información en 140 caracteres. Todos sabemos que ahorrar nos protege. No importa si es poco o es mucho, te protege. Cuando ahorramos, estamos pensando en futuro. Y eso es lo que estamos haciendo en Neuquén. Por eso aprobamos la ley que crea, a partir... En realidad volvemos a las reglas del mercado, son tienen que ver con el objetivo es maximizar las ganancias, y vivimos en un sistema en el que si algo nos permite, es redituable económicamente, la verdad que es muy atractivo para personas que están ubicadas como en distintos, podemos hablar desde el personal policial, la justicia, el sistema político, también el sector privado, o sea, puede haber como gente que quiera beneficiarse, digamos, de esto en distintos campos, digamos, del espectro social. Claro. Y por eso es muy difícil combatir esto desde las agencias penales únicamente. Hace falta una batalla más bien cultural, social, hace falta, es algo que requiere, de políticas muy de largo plazo y con la conciliación y consensos de distintos tipos de actores, no solo del Estado, sino también políticos y, también la labor de los medios es fundamental, ¿no? Claro. Los medios de comunicación, también incluso ahora, que son, con toda la diversidad de fuentes de información que existen. El tema del consumo está presente, ¿no?
en los medios de comunicación, no solamente desde lo periodístico, digo, también está desde la ficción, desde la realización audiovisual, por ejemplo, y desde hace bastante tiempo, lo cual no quiere decir que eso, o sea, está visible la problemática, no sé si está tan visible las consecuencias que eso genera y las formas de intervención a las que se podría apelar, ¿no? Frente a una situación de estas características, pero está alto. Sí, porque por ahí más allá de que haya como cierta conciencia y que haya, bueno, muchas campañas al respecto, por ahí contenido que nos permite visibilizar ciertas problemáticas y que como que nos convoca a una toma de conciencia. También existen estas chicanas políticas, cuando caemos en el terreno de la chicana política y la verdad que esto me parece bastante destructivo porque por ahí no nos deja problematizar y trabajar en serio el problema con diagnósticos serios y bueno, con diagnósticos que involucren pensar en salir de la respuesta fácil. Y salir también de la hipocresía, porque como decís vos, quizás muchos consumidores no se reconocen como tales y piden poner tras las rejas a los entre comillas narcotraficantes o narcocriminales, como les quiera llamar, aunque en realidad hay mucho en realidad acá en Argentina hablamos de narcotraficantes, pero muchas veces los que llegan a estar tras las rejas son quienes se dedican al narcomenudeo, ¿no? Claro. No los grandes autores. Bueno, pero eso no quiere decir que no deban estar detrás de las rejas, porque es el que lleva el producto para que sea un problema para el pibe que está en la escuela o el pibe que está en un partido de fútbol en el barrio. No es estar en contra de eso, sino de la hipocresía que hay detrás de no reconocerse como consumidores, o sea, de no reconocerle, digamos, esta complejidad de esta problemática, ¿no? O sea, que es un problema no solamente, que no es un problema meramente penal, sino también de salud, ¿no? Y social. Luciana, esto te tendría que haber consultado al principio, pero bueno, para que para cerrar y no quitarte más tiempo, ¿no? Contanos cuál fue tu tarea en Río Negro hace algún tiempo atrás, no tan lejos, y qué estás haciendo ahora en función de esta temática que forma parte de tu métier. Sí, Río Negro estuve a cargo de una dirección que tenía a cargo la generación de información en la materia de diagnósticos y construimos un sistema de información a partir del sistema de denuncias anónimas y complementando esa información con información de múltiples fuentes públicas a partir de un gran trabajo que se realizó desde la dirección de convenios que estaba a cargo en ese momento de Betiana Minor, quien es hoy ministra, y la verdad, estuvo toda esta tarea, llevamos adelante desde la Secretaría de Secretaría de Narcocriminalidad, donde la verdad que fue un trabajo muy interesante, donde nos propusimos trabajar de manera seria, hacernos de diagnósticos sólidos para poder tener algo que digamos en otros ámbitos no se pone en duda, que sin diagnóstico, ¿cómo voy a abordar un problema sin tener un diagnóstico serio? O sea, un médico nunca se plantearía darte por defecto un ibuprofeno sin saber bien lo que tenés, ¿no? Así que, porque en las políticas públicas también debería ser una obviedad, ¿no? La necesidad de partir de diagnósticos, si no, seguimos aplicando las mismas soluciones para todo, como si todo fuera lo mismo. Lo planteaste bien vos, ¿no? Cuando hacías referencia a que no es el mismo consumo el de un joven que llega buscando divertirse solamente un sábado a la noche y queda en ese espacio, al consumo, de un joven que puede, digamos, ya tener como otra escala y otras dimensiones y que puede incluso ser un obstáculo para sus relaciones con los demás y para su acceso al empleo y a su forma de sustento y al estudio, así que esa fue mi tarea. Y nosotros trabajamos muy articuladamente abasteciendo, digamos, de información a la justicia federal, porque por supuesto Río Negro no se desfederalizó, así que trabajando muy articuladamente con la justicia federal con jurisdicción en la provincia. Te agradezco muchísimo estos minutos que nos ha dado Luciana para
para charlar de esta temática que es un problema hoy, más que un tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Agustín, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Muy amable. Muy buenas tardes. Dale, que Hasta pases luego. una buena jornada.